Hola maestra, bienvenido a mi canal, yo soy Edgar y el día de hoy vamos a analizar la segunda sesión ordinaria de consejo técnico paso a paso, materiales, todo lo que necesitas para comprender de qué trata tu consejo técnico y llevarlo a la práctica. Así que si este tema te interesa, maestra, maestro, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestras y maestros, vamos a comenzar con esta segunda sesión ordinaria de consejo técnico y bueno, te voy a explicar cómo lo abordaría yo. Recordemos que la sesión maestras y maestros está dividida en tres elementos importantes. Primero, el mensaje de la secretaria de Educación, que bueno, hasta el momento del día de hoy no está disponible, sin embargo, en esta presentación, cuando tú le des clic, lo vas a poder ver. Es decir, en cuanto salga, se actualiza el link para que tú vayas a ver este mensaje, que ocupa el 5% del tiempo. Otro punto importante es que el momento número 2 son este análisis de los insumos que se proponen a nivel nacional, estas orientaciones para la segunda sesión de consejo técnico. Y el momento número 3 es esta organización de la escuela, estos temas prioritarios que como escuela decidieron abordar. ¿Cuáles son los propósitos? Los propósitos de esta sesión es promover que el colectivo de maestras y maestros dialogue, reflexione, acuerde y defina algunos proyectos para ser elaborado junto con sus estudiantes, que les permitan abordar contenidos de diversas disciplinas, campos, que estén vinculados con las problemáticas identificadas en los contextos de sus comunidades. También acercarse a algunas de las metodologías didácticas acordes con el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria como referentes para la construcción de su proyecto. Significa, maestras y maestros, que a lo largo de esta sesión vamos a identificar 4 metodologías: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio y aprendizaje basado en indagación, enfoque STEAM. A través de estas 4 metodologías vamos a comenzar a identificar cómo desarrollar esos proyectos comunitarios para con nuestros estudiantes empezar a implementarlos. Es decir, es un ejercicio para identificar cómo nos van saliendo estos proyectos en torno a la implementación de la nueva escuela mexicana el siguiente ciclo escolar. Entonces es bien importante que analicemos esto. Por lo tanto, vamos a analizar estas metodologías para el trabajo por proyectos comunitarios, la identificación de necesidades de estudiantes y las características del contexto, es decir, esta evaluación del aprendizaje y problematización de la realidad, análisis de recursos o insumos y la reflexión colegiada centrada en las sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos. Yo ya te hice videitos cortitos de estos temas. Lo único que vas a hacer, maestra y maestro, es darle clic, por ejemplo, en aprendizaje basado en proyectos y vamos a checar de qué trata esta sesión. Como les decía, nos vamos a centrar en el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué usar el aprendizaje basado en proyectos? Primero, porque nos permite explorar el entorno inmediato de las alumnas y alumnos con la intención de identificar diversas situaciones, problema y construir alternativas de solución a estas mediante el trabajo colaborativo. Experimentar creativamente la resolución de problemas sociales, culturales, pedagógicos que se presentan en los escenarios descritos. También, representar e interpretar diferentes situaciones de la realidad con los objetos y materiales a su alcance. Promover la diversidad de soluciones a problemas y situaciones a partir de sus necesidades, intereses, emociones y sensaciones. Realizar actividades desafiantes al apropiarse de los lenguajes, con el fin de aprender, divertirse, crear y socializar. También tejer redes con distintos actores de la comunidad, a fin de involucrarnos gradualmente en las fases y momentos del proyecto. Promover la diversidad de técnicas didácticas que permitan la dinamización y apropiación de contenidos y diálogos presentes en el campo formativo. Entonces, esta metodología permite la reconstrucción de significados a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones que buscan transformar el entorno. Las fases, pasos o etapas de la metodología son 3. Planeación. Se identifica un problema y se negocia una ruta de acción. Acción. Se realizan las producciones que permiten atender el problema. Y la intervención. Se difunden producciones, se da seguimiento y se plantea cómo mejorar. En pantalla tenemos las fases o etapas de la metodología. La fase 1 se denomina planeación y encontramos el momento 1, identificación, el momento 2, recuperación, el momento 3, planificación.
La fase 2 llamada acción tiene el momento 4 de acercamiento, el momento 5 de comprensión y producción y el momento 6 de reconocimiento, así como el momento 7 de concreción. La fase 3 llamada intervención tiene el momento 8 de integración, momento 9 de difusión, momento 10 de consideraciones y momento 11 de avances. Comencemos con la fase 1 de planeación. El primer momento es la identificación. Aquí, maestras y maestros, debemos de poner atención en primer momento en proponer planteamientos genuinos, es decir, situaciones reales que no sean forzadas, que permitan introducir el diálogo de acuerdo con los escenarios áulicos, escolares y comunitarios que se le podrían presentar a los estudiantes. Se busca la identificación de una problemática, proponer planteamientos para encontrar exactamente la problemática general y aquellos aspectos específicos que vamos a investigar en el aula. También la identificación del insumo inicial. Se diseña un planteamiento, puede ser un producto, un material, un objeto, un texto, entre otros, que sirva para que el alumno conozca lo que va a hacer en el proyecto. En el momento 2 de recuperación, se busca la vinculación de conocimientos previos sobre el contenido a desarrollar, proponer planteamientos que permitan este conflicto cognitivo y así que a través de las diferentes ideas continuemos aprendiendo. En el momento 3 de planificación, el maestro y los alumnos negocian estos planteamientos, estas producciones, estos tiempos y estas acciones que van a realizar. Por ejemplo, tenemos en pantalla esta hoja que recuperamos de uno de los textos de consejo técnico que se nos presentó en esta ocasión, de relatos de experiencias docentes. Aquí de una manera sencilla encontramos cuál es el proyecto, qué vamos a investigar, quiénes son los responsables, qué necesitamos hacer, cuándo lo vamos a hacer y qué materiales o instrumentos vamos a necesitar. También se agrega aquí para qué lo vamos a hacer y cuál va a ser el resultado. Este es un ejemplo de un primer acercamiento para terminar esta primera fase. Fase 2, acción. En el momento 4 tenemos un acercamiento, es decir, una exploración del problema o situación que hemos acordado. Se diseñan planteamientos que permitan formular una primera aproximación o exploración a las diversas facetas del problema a resolver. Por lo tanto, podemos utilizar aquí, maestras y maestros, textos de nuestros libros, podemos utilizar materiales de la biblioteca, casos que proponga el maestro, información que el estudiante pueda revisar. Esto tiene la finalidad de permitir describir, comparar e identificar aquellos aspectos sobresalientes y explicar el problema, entre otros, tomando en cuenta la finalidad del proyecto, es decir, nunca perder para qué lo estamos haciendo. En el momento 5 de la fase 2, que se denomina comprensión y producción, se ofrecen planteamientos que permitirán comprender o analizar aquellos aspectos necesarios para elaborar las diversas producciones, que permitan concretar el proyecto. En forma paralela se realizan las diversas producciones necesarias, haciendo las experimentaciones y revisiones necesarias. En el momento 6, reconocimiento, se elaboran planteamientos para identificar los avances y las dificultades en el proceso y realizar estos ajustes, es decir, deciden cómo atender lo anterior y cómo llevarlo a cabo. En el momento 7 de concreción, se generan planteamientos para desarrollar una primera versión del producto que se planteó en los momentos de planificación y de identificación del problema. Por lo tanto, a lo largo de este momento, varias actividades se pueden desarrollar, como leer e investigar, realizar tablas comparativas de lo que sabíamos y lo que sabemos ahora, organizadores gráficos sobre las acciones, escribir textos y también el avance de este proyecto, cómo vamos hasta este momento. En la fase 3 de intervención, tenemos como primer momento la integración. Es una exposición, explicación y exposición de soluciones o recomendaciones. Aquí se formulan planteamientos que permitan presentar las primeras versiones de las producciones y ajustarla. Por lo tanto, los estudiantes intercambian sus producciones, comparten borradores, ensayan, explican lo que hicieron y se da esta retroalimentación con la finalidad de realizar ajustes o modificaciones que permitan continuar aprendiendo. En el caso del momento 9 de difusión, es una presentación del producto. Muestran el producto final a los compañeros, al maestro, para dar cuenta de cómo se resolvió o cómo se atendió la problemática de este proyecto.
es decir, un primer acercamiento a la socialización en lo micro, en lo cercano, en el aula. En el momento 10 de consideraciones se hace el seguimiento y la retroalimentación, y aquí se formulan planteamientos para dar seguimiento y recibir opiniones sobre la forma en que el producto impactó los escenarios áulicos, escolares y comunitarios. Posteriormente, en el momento 11, se observan los avances. Es esta toma de decisiones, se formulan planteamientos que permitan a los alumnos analizar la retroalimentación recibida y emplearla para mejorar y consolidar procesos en los siguientes proyectos. Aquí podemos ver, maestras y maestros, los informes, las descripciones, la autoevaluación que hace el estudiante, los instrumentos que le permiten al estudiante y al equipo identificar qué podemos mejorar y obviamente en qué medida se resolvió el proyecto. Pues ahí estuvo este pequeño resumen sobre el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Vamos a checar ahora, maestra y maestro, el aprendizaje basado en indagación en STEAM como enfoque. Le damos clic y nos vamos a este video. ¿Por qué usar el aprendizaje basado en indagación STEAM como enfoque? Primero porque el campo formativo de saberes y pensamiento científico demanda un enfoque interdisciplinario, transdisciplinario, para ofrecer explicaciones desde las ciencias y los saberes de las comunidades. Recuerda que el campo formativo de saberes y pensamiento científico está integrado por las disciplinas de matemáticas, ciencias naturales, biología, física, química y tecnología. Por lo tanto, maestras y maestros, en este sentido, se busca esta transformación y este enfoque inter y transdisciplinario para explicar a través de las diferentes ciencias aquellos saberes que se viven en las comunidades. Por lo tanto, la indagación de la enseñanza de las ciencias nos dice que se hace referencia a las diferentes formas en las que los científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia. Las actividades de los alumnos les permiten desarrollar conocimiento y comprensión de ideas científicas, así como entender cómo los científicos estudian al mundo. Esto implica un proceso intencional de indagación, del diagnóstico de problemas, crítica de experimentos y distinción de alternativas, planificación de la investigación, investigación de conjeturas, búsqueda de información, construcción de modelos, debate con compañeros, construcción de argumentos que sean coherentes. En este sentido, el desarrollo de estas ideas clave ayuda a maestras y maestros a mejorar y aprender a investigar y a comprender y construir el conocimiento. Por lo tanto, esto nos permite comprometer a los alumnos con preguntas o problemas de orientación científica o tecnológica. También incitar la planificación y que realizan indagaciones o diseños tecnológicos en el campo, aula o laboratorio. Sensibilizar en priorizar la evidencia conseguida de los diseños experimentales para validar o decidir una solución. Fomentar el uso de las matemáticas y el pensamiento computacional. Usar instrumentos de medición de las variables. Formular explicaciones basadas en evidencia con coherencia explicativa y predictiva. Argumentar y evaluar sus explicaciones a la luz de explicaciones alternativas, así como comunicar y justificar sus explicaciones. Esta visión STEAM, maestras y maestros, integra a las ciencias, tecnología, ingeniería y las estrategias de matemáticas. Cuando hablamos de esta visión STEAM con ciencia, busca desarrollar interés y comprensión del mundo vivo, material y físico, y desarrollar las habilidades de colaboración, investigación experimental, investigación crítica, exploración y descubrimiento. Tecnología es lo que se produce a través de la aplicación del conocimiento científico para la solución de una necesidad. Ingeniería es el método de aplicar el conocimiento científico y matemático a la actividad humana. Y sobre las estrategias de matemáticas incluyen la capacidad numérica, así como la habilidad y los enfoques necesarios para interpretar y analizar información, simplificar y resolver problemas, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. Por lo tanto, maestras y maestros, podemos decir que este enfoque, como mencionamos al inicio de este video, tiene un enfoque inter y transdisciplinario. Chequemos ahora, maestras y maestros, estas fases del enfoque STEAM. Fase 1, introducción al tema, uso de conocimientos previos sobre el tema a desarrollar, identificación de la problemática. Fase 2,
Diseño de investigación, desarrollo de la indagación. Fase 3. Organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación. Fase 4. Presentación de los resultados de indagación y aplicación. Y fase 5. Metacognición. En esta fase 1, maestras y maestros, de los ciclos de aprendizaje para la educación STEAM, se introduce el tema. Se usan conocimientos previos sobre el tema a desarrollar para generar disonancia por las diferentes ideas que puedan surgir y orientarlas para aprender más. También se identifica la problemática general a indagar y el establecimiento de las preguntas específicas que orientan la indagación. Dichos problemas deben ser sociales, vinculados con la comunidad. En la fase 2, se acuerda para cada pregunta específica de la indagación. ¿Qué se va a hacer ante cada pregunta de indagación? ¿Quién o quiénes lo realizarán? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y con qué? Se lleva a cabo la indagación en el aula, de manera que se contesta cada una de las preguntas específicas de la indagación y se genera una explicación inicial a partir de los datos o información recabada considerando describir, comparar, identificar cambios y estabilidades, identificar patrones o regularidades, explicaciones y otros aspectos que se consideren necesarios. En la fase 3 se establecen conclusiones relacionadas con la problemática general. Específicamente, se analizan, organizan e interpretan datos, se sintetizan ideas, se clarifican conceptos y explicaciones. En la fase 4 se presentan los resultados de la indagación, se elaboran propuestas de acción para resolver la problemática general identificada en la medida de lo posible. En la fase 5 se reflexiona sobre todo lo realizado, los planes de trabajo, las actuaciones personales o grupales, los procedimientos e instrumentos, los logros, las dificultades y los fracasos. Algunas consideraciones que no debes de olvidar es que para la elaboración de un objeto o instrumento tecnológico, se sugiere definir la fase o fases en las que se desarrollará y aplicará el proceso de diseño de ingeniería, que sugiere la visión STEAM para México, y que consiste en diseñar el prototipo, crear el prototipo, puesta a prueba del prototipo y su evaluación, mejora del prototipo si es el caso, y otros aspectos que consideren necesario. ¿Qué te pareció este aprendizaje basado en indagación? Después nos vamos a checar el aprendizaje basado en problemas. Le damos clic y checamos este video. Ahora en el caso del aprendizaje basado en problemas. Sabemos que es una de estas 4 metodologías didácticas que se proponen analizar en este consejo técnico. ¿Por qué usar el aprendizaje basado en problemas? En primer lugar, porque orienta la solución de problemas reales que hacen del proceso de aprendizaje una experiencia para la vida más allá del aula. También, al convocar distintas perspectivas interrelacionadas en la naturaleza de los objetos de estudio, es decir, de estos problemas que parecen a veces como que están sueltos o que no están conectados, a través de diferentes métodos de disciplinas como la biología y la ética. Sin embargo, es importante reconocer que guardan una relación factorial exógena que conlleva generar distintas propuestas de solución. Por lo tanto, lo anterior contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, que forma sujetos solidarios en su comunidad y responsables de la naturaleza. Vamos a checar estas fases, pasos o etapas. 1. Presentemos. Aquí se plantea la reflexión inicial. 2. Recolectemos. Aquí se exploran y recuperan de manera general los saberes sociales y escolares previos respecto a esta temática detectada en el momento de presentación o en el momento de una reflexión inicial. 3. Formulemos el problema. Determina con claridad el problema sobre el cual se trabajará, así como las inquietudes y curiosidad de los alumnos en torno al mismo. 4. Organicemos la experiencia. Plantea una ruta de trabajo para el proceso de indagación, para argumentar una posible solución al problema planteado. 5. Vivamos la experiencia. Aquí se busca guiar a los alumnos a una indagación de corte documental y o vivencial, con la intención de aportar elementos que lo lleven a comprender el problema y, en su caso, intervenir para transformarlo. 6. Resultados y análisis. Se retoma el problema inicial, los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos,
Se plantean los medios para divulgar los resultados obtenidos y en caso de ser necesario, se identifican problemas. Vamos a checar un poquito más de estos pasos. 1. Presentemos. Es el inicio que plantea la reflexión inicial. El objetivo es observarnos en lo individual y lo colectivo en torno al contenido, que plantea el diálogo y los ejes articuladores que retoma el proyecto. En este momento se introduce un escenario, a partir del cual se podrá reflexionar sobre una problemática. De acuerdo con la edad de los alumnos, se sugiere usar una imagen o una lectura breve acompañada de preguntas detonantes que permitan situar el escenario en el contexto cotidiano de los alumnos. Aquí, maestras y maestros, se busca a través de estas pequeñas lecturas o dibujos que el estudiante entienda de qué vamos a hablar, cuáles son las características de este problema y hacia dónde vamos a ir. Por lo tanto, es importante que en el diseño de estas lecturas breves se retomen las características del estudiante y de su comunidad. 2. Recolectemos. En este momento se exploran y recuperan de manera general los saberes sociales y escolares previos respecto a la temática. Significa qué saben los estudiantes acerca del problema, cómo lo han vivido, dónde lo han estudiado. La recuperación de estos datos se realizará a partir de la selección y ejecución de distintas técnicas didácticas, con la intención de ir clarificando las definiciones que surgieron en el momento anterior, las necesidades de aprendizaje del grupo y los posibles factores que convergen en el problema a identificar. Ejemplo de ello, maestros, el diálogo es súper importante y te dejo en pantalla el video de la Nueva Escuela Mexicana, un resumen de esta caravana, donde nos habla de cómo debemos nosotros como docentes reflexionar en torno a lo que dicen los estudiantes, por qué lo dicen y cómo lo viven. 3. Formulemos el problema. Después de la exploración de los momentos anteriores, es importante que se determine con claridad el problema sobre el cual se trabajará, así como las inquietudes y curiosidades de los alumnos en torno a este problema. Significa, maestras y maestros, que una vez que tenemos conocimientos previos, que hemos dialogado con los otros, con las otras, que tenemos claridad de diferentes puntos de vista, podemos definir este problema. Pero es importante aquí también que juntos retomemos aquellas dudas, aquellas reflexiones, aquellos aspectos que los estudiantes quieren profundizar en torno a las temáticas y problemas que se presentan. 4. Organicemos la experiencia. Se plantea una ruta de trabajo para el proceso de indagación, contemplando los objetivos de aprendizaje, los acuerdos, los medios, como la observación directa, entrevistas, libros, revistas, videos, entre otros. También los recursos, el tiempo, los responsables y qué otros actores pueden participar para solucionar este problema planteado. Esto se puede encaminar en dos direcciones, que por sí mismas están relacionadas o bien tienen la capacidad de ser autónomas. Inciso A, la construcción del conocimiento para comprender y resignificar la problemática que identificamos en el momento de formulación del problema, o la construcción y conocimiento para transformar el fenómeno identificado en esta formulación del problema. Por lo tanto, significa, maestras y maestros, una pequeña planeación de lo que vamos a hacer entre los estudiantes y el maestro. Recuerda que en todas estas metodologías se busca una negociación y no una imposición del docente. Date este chance, esta flexibilidad de retomar lo que los estudiantes mencionan para organizar este proceso. Vivamos la experiencia. En este momento, se guía a los alumnos a una indagación específica de corte documental o vivencial, con la intención de aportar elementos que lo lleven a comprender el problema y, en su caso, intervenir para transformarlo, poniendo en juego, dentro de la discusión grupal, conocimientos relevantes, saberes comunitarios, así como las habilidades, actitudes necesarias para el aprendizaje, ya sea de manera individual y grupal, y el análisis de los problemas de forma metódica. Aquí encontramos, maestras y maestros, todas esas actividades que habíamos organizado en el momento anterior, cómo la viven los estudiantes, a qué problemas se enfrentaron, cuáles son las soluciones que proponen, cuáles son las limitantes, pero sobre todo, cómo construimos el aprendizaje y ponemos a través de nuestras potencialidades nuestro mayor esfuerzo para solucionar. 6. Resultados y análisis.
Como parte del cierre durante este momento, se realiza un corte para visualizar los avances o bien el fin del proyecto, retomando el problema inicial, los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos, así como la participación individual y colectiva de cada uno de los involucrados. Finalmente, se plantean los medios para divulgar los resultados obtenidos y, en caso de ser necesario, se identifican problemas nuevos. Y para finalizar, nos vamos a dar clic al aprendizaje de servicio. En primer lugar, porque busca integrar el servicio a la comunidad y red social para que los alumnos desarrollen sentidos de responsabilidad y servicio con la comunidad. Contribuye a que el alumnado aprenda a desarrollarse y participar en proyectos que relacionan su interés personal y el de la comunidad. Es importante recalcar que se considera como parte de las llamadas pedagogías de la experiencia. Aquí, las prácticas educativas se organizan de tal modo que hacen posible la relación directa de los alumnos con los fenómenos de la realidad que estudian. El aprendiz actúa y experimenta sobre la misma realidad que quiere estudiar. Busca el crecimiento humano y el bien comunal. Deja de lado esa transmisión del conocimiento, ese papel pasivo del estudiante y, por el contrario, busca expandir su crecimiento personal a través del servicio para eliminar aquellas problemáticas o necesidades que vive y aqueja su comunidad. Dentro de estas características encontramos este protagonismo activo, ya que la actividad está protagonizada por los alumnos acompañados por maestros y tutores. Busca este servicio solidario, debido a que las actividades que se planifican están destinadas a atender problemáticas reales y específicas de una comunidad. Encontramos aquí aprendizajes intencionadamente planificados, porque el proyecto articula el aprendizaje de un contenido curricular con la actividad solidaria. Tenemos las etapas, pasos o fases. La primera se denomina punto de partida, la segunda, lo que sé y quiero saber, la tercera, organicemos las actividades, la cuarta, creatividad en marcha y la quinta, compartimos y evaluamos lo aprendido. En la etapa 1, punto de partida, es importante recalcar que esta puede surgir del interés de los alumnos o de la necesidad de una demanda concreta o una problemática comunal. Inicia con el grupo escolar y poco a poco se extiende al resto de la comunidad. Se recomienda comenzar con actividades de sensibilización y de información. Involucrar aliados, colaboradores o actores como la comunidad escolar y familia. Todos se convierten en protagonistas tanto del aprendizaje como del servicio. 2. Lo que sé y lo que quiero saber. Aquí habrá que guiar actividades para conocer la realidad sobre la que se trabajará. Es indispensable que el maestro recabe información, identifique los recursos con los que cuenta y establezca vínculos con la familia y la comunidad. Se generan actividades que permitan clarificar la realidad sobre lo que se trabajará. Es indispensable recabar información y contar con el apoyo de otros aliados. Aquí se busca identificar las necesidades reales y recursos con los que se cuenta. También que se realicen actividades de análisis y debate para proponer un diagnóstico participativo sobre la comunidad escolar. Significa que se puedan escuchar sus voces a partir del análisis y valoración de la información obtenida. Aquí se busca acotar específicamente la demanda y cómo podemos solucionar o construir estas alternativas de solución ante la problemática o situación que requiere apoyo. 3. Organicemos las actividades. Aquí se busca guiar actividades que articulen la intencionalidad pedagógica con la intencionalidad del servicio, es decir, lo que buscamos como aprendizajes a desarrollar y cómo los van a aplicar o construir en la comunidad, cómo van a solucionar o apoyar. Es importante cuestionar qué vamos a hacer, cuáles son los recursos y materiales con los que contamos. Aquí se busca esta planificación pedagógica y ejecución de proyectos sociales partiendo de preguntas como ¿qué, por qué, para qué, a quiénes, cómo, cuándo, quiénes, con qué, cuánto, con quiénes? Maestras y maestros, se requiere aquí una descripción clara de las acciones a realizar, de los recursos, de los tiempos y de los responsables para alcanzar los objetivos.
Deberán considerarse los recursos materiales necesarios, espacios físicos, texto, papelería, etcétera, indicando de cuáles se dispone y cuáles pueden obtenerse. Es importante que en esta etapa no se pierda de vista la vinculación curricular, es decir, estos aprendizajes o contenidos que se buscan consolidar y verificar que se logren estos mismos. 4. Creatividad en marcha. Es la puesta en práctica de lo planificado en el diseño del proyecto e incluye el monitoreo de las actividades, espacios, tiempos y los responsables de cada actividad, lo cual implica el seguimiento tanto de los contenidos curriculares a desarrollar como del servicio. Tendrán un papel muy importante la interacción entre alumnos, maestros y la familia, quienes deben formalizar los acuerdos y vinculaciones con la comunidad. Hay que considerar que en ciertos casos, las alianzas que establece la institución educativa pues obedecen a la necesidad de algún apoyo o de algún recurso para poder implementar el proyecto. 5. Compartimos y evaluamos lo aprendido. Aquí es una actividad de evaluación final de los resultados, así como el cumplimiento de objetivos y logros de proyecto. Se consideran los resultados de la experiencia académica, el cumplimiento de objetivos en función del servicio a la comunidad. Por lo tanto, hay que poner atención al grado de protagonismo de los alumnos en el proyecto, este grado de integración entre el aprendizaje, la autoevaluación por parte de los estudiantes y reflexionar sobre el logro del proyecto. También plantear la continuidad de la experiencia, factibilidad o iniciar otro proyecto. Si te das cuenta, maestra y maestro, en este punto en específico, se trata de identificar realmente qué hizo el estudiante, cómo lo hizo, si se logró este servicio a la comunidad, si se cumplieron los objetivos de aprendizaje, pero también un punto importante, el estudiante se autoevalúa. Esto nos permitirá continuar creando proyectos de servicio. Una vez que hemos checado estas 4 metodologías, es bien importante que como colectivo empecemos a definir cuál es la que cuáles vamos a utilizar, cómo serán estos primeros acercamientos, pero para que no te sientas solo, es bien importante recordar que tenemos también el documento de relato de experiencias docentes, donde se plantea cómo una maestra implementó un proyecto en su comunidad. En el caso de los maestros de educación especial y CAMP, vamos a darle clic para ver qué van a hacer. Pues sí, platiquemos un poquito de la planeación a la implementación de los servicios de educación especial. Bien. El ciclo escolar 2022-2023 junto con el trabajo ha avanzado, por lo que es importante reflexionar sobre cómo se llevan a cabo las acciones que se establecieron en un inicio. Después de realizar el diagnóstico integral del Centro de Atención Múltiple o de la escuela en la que forma parte el servicio de apoyo, es decir, USAER, al que pertenecen, se lograron identificar las necesidades tanto del colectivo como de las y los estudiantes, implementando acciones para su atención y se incluyeron en el programa escolar de mejora continua las acciones, metas y objetivos para impulsar la mejora del servicio educativo. Al finalizar el primer periodo, es momento de tomar decisiones con base en los resultados obtenidos, reflexionando sobre las acciones que realizaron como colectivo y de manera individual, a fin de favorecer el aprendizaje en las y los estudiantes, no solo en términos académicos, sino también en el desarrollo de habilidades para la vida. Por lo tanto, los maestros del Servicio de Educación Especial y CAMP van a poner atención en las siguientes actividades. Primero, recordar que estas actividades se planean con base en la necesidad y condición en las que vive cada una de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. También que considera que el aprendizaje no se limita al aula, también está presente en otros contextos en los que se encuentran inmersos las y los estudiantes. Respeta el proceso de cada una de las niñas, niños y adolescentes, así como jóvenes, sin dejar de proporcionar los medios necesarios para la construcción de conocimiento. Por lo tanto, nos pone énfasis en cómo debemos diseñar estas actividades. En este sentido, se sugiere que se aborden los siguientes asuntos. Primero, las líneas de acción que permitan incluir a todas y todos los estudiantes en el trabajo escolar, con un enfoque de equidad. También esas actividades transversales de impacto áulico, escolar y familiar, así como comunitario. Estos aprendizajes fundamentales seleccionados y jerarquizados
para dar respuesta a las necesidades de cada estudiante y la proyección de cada estudiante con relación al aprendizaje y proyecto de vida, tomando como punto de partida los resultados de la evaluación diagnóstica, características y saberes, priorizando obviamente la atención de estas necesidades. Es importante recalcar que el trabajo áulico y las necesidades de los estudiantes son súper importantes porque ellos necesitan desarrollar habilidades previas como el sentido de orientación, una comunicación cotidiana, la autonomía, el autocuidado y la autorregulación, entre otros muchos más, para alcanzar los aprendizajes de cada grado y nivel educativo, lo que permite establecer condiciones para el aprendizaje favoreciendo la participación en diversos contextos. A continuación se presenta un ejemplo de los retos que se pueden enfrentar al abordar un mismo aprendizaje en dos contextos distintos. El aprendizaje es identifica y describe su nombre. Vamos a ver qué pasa en un grupo de primer grado que atiende la Unidad del Servicio de Apoyo a la Educación Regular, USAER. UI, grupo de primer grado de primaria que atiende la USAER, tiene una gran diversidad de estudiantes, los cuales aprenden a su ritmo, bajo la guía del docente. En el mes de diciembre se encuentran de la siguiente manera. Algunos identifican y escriben su nombre de forma convencional sin necesitar ayuda. Otros requieren de un apoyo para recordar la primera y la última letra de su nombre y poder escribirlo. Un grupo más de estudiantes necesita un portador de texto para realizar una copia de letras que se tienen, mientras que algunos compañeros, apoyados por este mismo material, buscan las letras correspondientes a su nombre en el periódico para recortarlas. Una minoría recalca trazos que fueron colocados en una plantilla. Veamos cómo este mismo aprendizaje se aborda en un CAM multigrado. Dos de los estudiantes de segundo grado de educación primaria tienen discapacidad intelectual y no tienen un lenguaje oral claro, comunicándose con las mismas palabras entrecortadas para todas las situaciones. Tres estudiantes que cursan el primer grado tienen trastorno del espectro autista. Utilizan solo sonidos guturales. Un estudiante con ceguera que cursa el tercer grado de primaria se encuentra iniciando el aprendizaje del sistema Braille. Un estudiante sordo del primer grado usa señas no convencionales. Del total de estudiantes, 4 no tienen control de esfínteres. El estudiante con discapacidad auditiva, 2 que tienen TEA y un estudiante con discapacidad intelectual. Entonces nos damos cuenta cómo este mismo aprendizaje depende en gran medida del contexto, de la situación que están viviendo los maestros y necesitan abordajes diferentes. Por lo tanto, maestras y maestros, es importante que como colectivo conozcan las diversas metodologías y las adapten a las características de su grupo para poder implementarlas, reflexionando sobre lo siguiente. ¿Qué metodología podría implementar? En su grupo es posible realizar proyectos a través del aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? ¿Cómo podrían trabajar proyectos con base en el contexto de sus estudiantes? ¿Qué apoyos requerirían? ¿De quién podrían obtener estos apoyos? Por lo tanto, aquí se busca girar la reflexión en torno a cómo podemos estas metodologías llevarlo en nuestro contexto específico. En el caso de los maestros de educación especial, se pone énfasis en el proyecto de vida. ¿Han pensado en el futuro de las y los estudiantes fuera del contexto escolar? ¿Qué pasa con sus estudiantes egresados de los CAM con formación para la vida y el trabajo o CAM laboral? Y con los que egresan de las escuelas de educación básica que hayan contado con el apoyo de educación especial. Recordemos que el proyecto de vida pone al alumno al centro y tiene como base las capacidades, fortalezas, gustos, necesidades, intereses, miedos y posibilidades de los alumnos, así como las formas y niveles comunicativos que utiliza. Una vez descritos estos aspectos, se identifican cuáles son las actividades que puede realizar en los diferentes ambientes donde se desenvuelve. Y a partir de este análisis, cuáles son los apoyos y los ajustes razonables que requiere para lograr el desarrollo y/o adquisición de habilidades en diferentes áreas de desarrollo. También se incluye una descripción breve de la familia, en la que ésta explica cuáles son sus expectativas, temores, situaciones de riesgo, horarios, actividades principales, con el objetivo de que posteriormente puedan identificar los apoyos que brindará al estudiante y los apoyos que ella misma requiere. En muchas ocasiones, el proyecto de vida de un alumno se realiza durante la transición a la vida adulta o bien en momentos específicos como puede ser el ingreso a un trabajo.
Significa, maestras y maestros, que desde aquí ya nos están estableciendo que los maestros de educación especial deben de poner atención en la construcción de esos proyectos de vida, acorde a las características de esos estudiantes. Entonces ya nos damos cuenta en el caso de los maestros de educación especial y de CAM, la importancia de la construcción de este proyecto de vida. Otro punto importante que se recomienda es analizar esta circular, así que vamos a darle clic y chequemos de qué trata. Vamos a checar, maestras y maestros, qué nos dice la circular 379-2022. Lo primero que nos dice es que con respecto al periodo extraordinario de recuperación. Recordemos que este periodo extraordinario de recuperación concluye el 30 de noviembre de 2022 y el plan de atención de aprendizajes prioritarios para todos los estudiantes se podrá extender durante el ciclo escolar 2022-2023. Es bien importante, maestras y maestros, que se busca que se hagan las gestiones necesarias, que estén al alcance para que puedan ser valorados y reincorporados al servicio educativo y así prevenir el abandono escolar. Recordemos que este periodo extraordinario de recuperación va a asignar una calificación de al menos 6 para aquellos estudiantes que no tenían calificación el año pasado en alguno de los periodos de evaluación. Por lo tanto, se les va a poner el 6 por haber cursado este periodo extraordinario de recuperación. También encontramos en esta circular que se nos recuerden cuándo son los periodos de evaluación. El primero ya sabemos que es desde el inicio del ciclo escolar y hasta el final del mes de noviembre. Y el registro y comunicación de los resultados son los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre. También nos recuerdan que el segundo periodo es desde el mes de diciembre hasta final del mes de marzo y el registro y comunicación de los resultados de la evaluación se realizarán los últimos 4 días del mes de marzo o en su caso los 4 días anteriores al comienzo de las vacaciones de primavera, lo que ocurra primero en el ciclo escolar correspondiente. Y el tercero del comienzo del mes de abril y hasta el final del ciclo escolar, y el registro y comunicación se debe realizar los últimos 4 días hábiles que correspondan al ciclo escolar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a evaluar este ciclo escolar? Los resultados de la evaluación se expresarán mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje de los alumnos y cada una de las asignaturas que conforman el componente curricular de campos de formación académica y las áreas de artes y educación física. Ya sabemos que en preescolar no utilizamos valores numéricos. En el caso de primaria y secundaria, para las asignaturas que conforman el componente curricular, campos de formación académica y las áreas de artes y educación física, del componente curricular áreas de desarrollo personal y social, las calificaciones se expresarán en números enteros en una escala de 5 a 10, con la excepción señalada en el inciso C. Recordemos, maestras y maestros, que el inciso C nos dice que en primero y segundo grado de primaria la escala de calificaciones será de 6 a 10. Otro punto importante es que las calificaciones de 5 son reprobatorias y las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. Y un punto súper importante, para el presente ciclo escolar, en casos de acreditación y de promoción, no será considerado el 80% de la asistencia. Esto es bien importante, maestras y maestros, no se va a considerar la asistencia. De esta manera sencilla hemos analizado un poquito de lo que se va a hacer en el Consejo Técnico. Te voy a dejar esta presentación interactiva en los comentarios, maestra y maestro, para que la utilices en tu Consejo Técnico. Y también te voy a dejar las presentaciones separadas, porque yo sé que a muchos de ustedes, sus directores, le piden apoyo en una parte específica y las puedes utilizar sin ningún problema. Te pido también, por favor, que le des like al video, que mandes tu super chat, super sticker, que te suscribas y apóyame a llegar a los 100,000 suscriptores en este proyecto que hago con mucho corazón para ti. Muchísimas gracias, maestra y maestro, por ver este video hasta este momento. Te recuerdo que si este video te gustó, ahí hay un botón que dice gracias abajito donde me puedes realizar un donativo, o a lo largo del video en vivo, en el super chat, en el chat me puedes mandar un super chat que me ayudaría muchísimo a continuar generando contenido. Y si quieres apoyarme todavía más, hazte miembro del canal. Hay un botón y en el primer comentario está el enlace para que te hagas miembro desde $49.99 a $149 al mes. Me ayudarías muchísimo para generar contenido
contenido de mayor calidad para ti. Y si no puedes, no te preocupes, solo dale like y compártelo en WhatsApp, en Telegram, en tu Facebook, en grupos donde tú estés. Y recuerda que maestra y maestro, esto se hace para ti con todo mi cariño. Sígueme en Instagram, Facebook, TikTok y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. ¿Va? ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.